Hoy vamos a meternos de lleno en una de las cadenas de acontecimientos más explosivas de la historia. Vamos a ver cómo una sola chispa, de verdad una sola chispa, no solo prendió la mecha de una guerra mundial, sino que también alimentó el fuego de una revolución que cambió las reglas del juego para todo el siglo XX. Y la pregunta que nos va a guiar es que es increíble si lo piensas. A ver, ¿cómo es posible que un único asesinato, uno solo, en los Balcanes, acabara provocando un efecto dominó tan devastador? ¿Cómo pudo arrastrar a imperios enteros y cambiar para siempre la vida de millones de personas? Pues venga, vamos a verlo. Vale, para entender la explosión, lo primero es entender el polvorín. Porque, a ver, antes de 1914, que nadie se engañe, Europa no estaba en paz, ni mucho menos. Era un auténtico hervidero de tensiones a punto de saltar por los aires. Todas las piezas para un conflicto a gran escala ya estaban sobre el tablero, esperando. ¿Y cuál era el combustible que alimentaba todo esto? Pues eran varias cosas. Primero, un nacionalismo brutal, que hacía que los pueblos se vieran como enemigos. Segundo, una competencia imperialista salvaje por el control de colonias y recursos. Tercero, una carrera armamentística, pero de locos, ¿eh? Cada país intentando tener más y mejores armas que el vecino. Y para rematar, una diplomacia complejísima, llena de tratados secretos, que era súper frágil. Y es que el continente estaba, partido en dos. Por un lado tenías la Triple Entente, con Francia, el Reino Unido y Rusia. Y por el otro, la Triple Alianza, con Alemania, Austria-Hungría e Italia. Lo curioso es que este sistema, que en teoría era para mantener la paz, para que nadie se atreviera a mover ficha, en realidad era una bomba de relojería. Garantizaba que cualquier problema pequeño se convirtiera sí o sí en un incendio que afectaría a todos. Y claro, aparte de estos dos grandes bloques, había puntos de fricción por todas partes. Por ejemplo, Francia no le perdonaba a Alemania haberle quitado Alsacia y Lorena. Y luego, el gran punto caliente, los Balcanes. El Imperio Otomano se estaba deshaciendo, y allí estaban Austria-Hungría y Rusia compitiendo a ver quién tenía más influencia sobre las nuevas naciones que surgían, especialmente sobre Serbia. Un lío tremendo. Y entonces, claro, en este ambiente tan cargadísimo, saltó la chispa que lo incendió todo. Vamos a ver ahora cómo fueron cayendo las fichas de dominó en ese verano de 1914 que lo cambió todo. Todo empieza con lo que los historiadores llaman la crisis de julio. El día clave es el 28 de junio de 1914. En Sarajevo, el archiduque Francisco Fernando, el heredero al trono de Austria-Hungría, es asesinado por un nacionalista serbio llamado Gavrilo Princip. Y ahí lo tenemos. Ese es el detonante. Y a partir de ahí, la velocidad a la que se desata todo es alucinante. Austria-Hungría le da un ultimátum a Serbia y, justo un mes después del asesinato, le declara la guerra. Y ahí es cuando se activa el dominó. Rusia apoya a Serbia y moviliza a su ejército. Alemania, que va con Austria-Hungría, le declara la guerra a Rusia y a Francia. Y el Reino Unido entra en la pelea cuando Alemania invade Bélgica, que se suponía que era neutral. O sea, en apenas unos días, media Europa estaba en guerra. Al principio, la gente pensaba que la guerra sería corta, que para Navidades estarían todos en casa. Alemania, de hecho, intentó una victoria relámpago contra Francia, con su plan Schlieffen, pero la cosa no salió bien y los pararon en la batalla del Marne. Y entonces la guerra cambió por completo, y se convirtió en algo horrible, la guerra de trincheras. Un punto muerto, brutal, donde millones de soldados se pasaron años luchando y muriendo en batallas como Verdún o el Somme, a veces por conquistar unos pocos metros de barro. Es que la tecnología industrial convirtió el campo de batalla en una masacre a una escala que nadie había imaginado. Aparecieron armas nuevas y terroríficas, ametralladoras capaces de segar cientos de vidas en minutos, los primeros tanques, los aviones que se usaban para bombardear, los submarinos y, por supuesto, el horror absoluto de las armas químicas, como el gas mostaza, una auténtica pesadilla. Venga, saltamos ahora a 1917. Y ojo con este año, porque es el año clave de la guerra. Es el punto de inflexión que lo cambia absolutamente todo. Un imperio gigante se derrumba y a la vez entra en juego un nuevo actor que decantará la balanza. ¿De qué imperio hablamos? Pues del Imperio Ruso. Para Rusia, el esfuerzo de la guerra era ya insostenible. Tenían millones de bajas en el frente, en las ciudades no había comida, el descontento era general y el país llegó a su límite. En la Revolución de Febrero, las protestas y los motines del ejército fueron tan grandes que el zar Nicolás II tuvo que abdicar. El gigante ruso se estaba desmoronando por dentro. Y en medio de todo ese caos emerge una figura clave, Lenin, el líder de los bolcheviques. Lenin tenía un programa político, las famosas tesis de abril, que era súper simple, directo y conectaba perfectamente con lo que la gente pedía a gritos. 1.
salir de la guerra inmediatamente. 2. Repartir la tierra. 3. Darle todo el poder a los soviets, que eran las asambleas de obreros y soldados. Y la cosa no se quedó en palabras. Unos meses después, en la Revolución de Octubre, los bolcheviques toman el poder y cumplen su principal promesa. Firman el Tratado de Brest-Litovsk con Alemania y sacan a Rusia de la guerra. Punto. De repente, el frente oriental se cerraba y eso cambiaba por completo el equilibrio de la guerra. Pero, al mismo tiempo que Rusia se iba, otra gran potencia entraba en la lucha. También en 1917, Estados Unidos le declara la guerra a Alemania y se une a los aliados. La partida acababa de cambiar de nuevo, y de forma decisiva. La guerra por fin terminó en noviembre de 1918, pero dejó un mundo completamente destrozado. Vamos a ver ahora el coste devastador que tuvo y el famoso tratado de paz que se firmó, que muchos ya dijeron en su momento que no iba a solucionar nada. Se trata del famoso Tratado de Versalles. A Alemania se le impusieron unas condiciones durísimas, tuvo que entregar todas sus colonias, se le obligó a pagar unas reparaciones de guerra enormes, su ejército quedó reducido a la mínima expresión y se desmilitarizó la región de Renania. En Alemania esto no se vio como un tratado de paz, se vio como una humillación y una venganza. Y el coste humano es que las cifras son simplemente inimaginables. Pensemos en esto. Más de 8 millones de soldados murieron en combate. Pero es que a eso hay que sumarle más de 20 millones de heridos, muchísimos de ellos con secuelas físicas y psicológicas que los acompañarían el resto de sus vidas. Y por si todo eso fuera poco, la propia guerra ayudó a que se extendiera como la pólvora la terrible pandemia de la gripe española, que se llevó por delante a otros 22 millones de personas en todo el mundo. Una tragedia encima de otra. El mundo de 1919 era sencillamente irreconocible. La economía de Europa estaba destrozada. Los grandes imperios de toda la vida, el austrohúngaro, el otomano, el ruso y el alemán, habían desaparecido del mapa. En su lugar nacieron nuevas naciones, como Checoslovaquia o Yugoslavia. E incluso hubo cambios sociales importantísimos. El papel de la mujer durante la guerra fue tan fundamental que aceleró la lucha por el derecho al voto en muchísimos países. O sea que, al final, la que se conoció como la guerra para acabar con todas las guerras, en realidad lo que hizo fue sembrar las semillas del siguiente gran conflicto. Creó nuevas fronteras, sí, pero también nuevos y profundos resentimientos. Y con esto nos quedamos, con una pregunta para reflexionar. ¿Fue la paz de Versalles una paz real? ¿O simplemente una tregua de 20 años? ¿Era inevitable que el mundo volviera a arder?